Muy buenos días. En este video vamos a hablar de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Al finalizar esta parte, el alumno estará en capacidad de analizar la farmacología básica de los AINES, resaltando su importancia en la práctica médica. Los objetivos específicos son establecer las características farmacológicas de las drogas analgésicas, antipiréticas, antiinflamatorias no esteroideas y valorar la importancia de la selección racional y responsable de los AINES. El contenido que vamos a ver en dos partes es el siguiente. Clasificación de los distintos grupos de fármacos, analgésicos, antipiréticos, AINES, de acuerdo con su estructura química, representantes de estos grupos farmacológicos, mecanismos de acción, efectos farmacológicos, características farmacocinéticas, usos clínicos, contraindicaciones de su uso, reacciones adversas medicamentosas, fármacos analgésicos, antipiréticos, AINES, cuyo mecanismo de acción sea diferente a la inhibición de la ciclooxigenasa. Uso racional y responsable, balance riesgo-beneficio y las condiciones psicosociales del paciente. Los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos que se encuentran en los fosfolípidos de membrana. La fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos de membrana liberando el ácido araquidónico, el cual es sometido a diversas reacciones de oxidación por principalmente dos enzimas, la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. Nos interesa la ciclooxigenasa, que va a generar la formación de diversas prostaglandinas que tienen funciones específicas en el organismo y también la formación de tromboxano A2 y también de la prostaciclina. Ya la vía de la lipoxigenasa van a generar los llamados leucotrienos, que también son promotores de inflamación e incluso juegan un papel importante en la fisiopatología del asma bronquial. Entonces, en este esquema que ustedes ven allí, ven cómo el ácido araquidónico es sometido a diversas reacciones por estas enzimas ciclooxigenasas, tanto 1 como 2, para generar los diferentes prostaglandinas, prostaglandina I2, prostaglandina I2, prostaciclina y tromboxanos, como pueden apreciar en esta lámina. Entre las características generales de los AINES tenemos que proporcionan alivio sintomático del dolor leve a moderado, que disminuyen principalmente la inflamación. Es de recordar que los AINES tienen tres características, que son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, que es lo que más los caracteriza. Y algo bien importante de los AINES es que no producen adicción a nivel del paciente. Vamos a hacer una pequeña introducción recordando que la corteza de sauce fue la planta de la que Le Borix, un científico, aisló el principio activo salicina en 1829. Posteriormente se le hicieron modificaciones químicas y surge el alcohol salicílico, el cual es utilizado como antiséptico. Se le hicieron más modificaciones. En 1870, el científico Felix Hoffmann, químico del laboratorio Bayer, hace modificaciones a la molécula de ácido salicílico, naciendo de esta manera el ácido acetil salicílico en 1890, que se conoce hoy por hoy con el nombre comercial de aspirina. Sabiendo esto, vamos a ver ahora la clasificación de los AINES inhibidores no selectivos, de la COX. Quiere decir que van a actuar inhibiendo tanto la COX-1 como la COX-2.
Tenemos los derivados salicílicos, donde están la aspirina, diflunisal, sulfasalina, salizato de sodio metilo. Tenemos los derivados acéticos, donde tenemos los indólicos, indometacina, fenilacéticos como el diclofenac, muy utilizado, piroloacéticos como el ketorolac, sulindac, natilacéticos como la nabumetona. Tenemos los derivados propiónicos, que de hecho son los más utilizados, donde está el ibuprofeno, que es un fármaco considerado prototipo de los AINES. Tenemos el naproxeno, fenoprofeno y el ketoprofeno. Tenemos los derivados paraminofenoles, aquí está resaltado, donde tenemos el acetaminofén, puesto que este es un fármaco que se ve dentro del grupo de los AINES por su efecto analgésico antipirético, pero no es un AINE por tener un efecto muy leve de tipo antiinflamatorio. Es importante que recuerden eso. Tenemos los AINES inhibidores no selectivos de la COX, donde tenemos todavía fármacos que van a tener acción tanto COX-1 como COX-2. Tenemos derivados enólicos como oxicanes, donde están el piroxicam, tenoxicam, que es el más usado, lornoxicam. Tenemos derivados antranílicos como el ácido mefenámico, ácido flufenámico, ácido meflofenámico y la fenina. Estos no están subrayados porque salieron del mercado por sus efectos adversos. Tenemos los pirazolónicos, donde el que todavía se usa en Venezuela es el metamizol, que es usado con el nombre comercial de Novalcina. Es de recordar que en los exámenes siempre se les va a preguntar principios activos. Sin embargo, a veces les menciono nombres comerciales como para que ubiquen el fármaco en el mercado. Tenemos el fenilbutazona y la oxifenbutazona. Entre los fármacos inhibidores selectivos de la COX-2 tenemos también entre los tipo oxicam el meloxicam, que es muy utilizado. Tenemos la sulfoanilida, que es la nimesulida. Tenemos los indoloacéticos, donde tenemos el todolac, y tenemos los coxic. Entre los coxic tenemos el celecosic, tenemos el etoricosic. Los que se escriben acá en esta lámina como son rofecosic, valdecosic, parecosic, lumiracosic. Estos fármacos ya no están en el mercado por sus efectos adversos muy acentuados. El mecanismo de acción de estos fármacos AINE están inmersas varias inhibiciones. Sin embargo, resalta entre ellas es la inhibición de la ciclooxigenasa o las ciclooxigenasas. En el caso de los AINES inespecíficos, pues inhibe tanto la COX-1 como la COX-2. Esta inhibición de la ciclooxigenasa se manifiesta como una menor producción de prostaglandina, donde tenemos la COX-1, que es constitutiva, y la COX-2, que es inducible. En el caso de la COX-1 está presente en la mayoría de las plaquetas, células endoteliales, estómago, músculo liso, riñón, entre otros. Mientras que la COX-2 puede expresarse en la mayoría de los tejidos, pero requiere de una estimulación previa por factores de crecimiento como son las citoquinas, las hormonas, entre otros. Por lo tanto, la COX-1 se toma como constitutiva. Al inhibirse se da un efecto colateral, mientras que la COX-2 es inducible. Al inhibirse va a tener un efecto antiinflamatorio. Se pudiese creer que los AINES específicos de la COX-2 serían lo mejor. Sin embargo, más adelante veremos que muchos salieron del mercado, puesto que fueron más los efectos adversos que el efecto beneficioso que presentaban estos fármacos. En segunda instancia, tenemos que hay una inhibición de la función leucocitaria, donde es producto
esa inflamación por la adhesión y proliferación de estos leucocitos entre otras células como macrófagos. Entonces se inhibe esta función leucocitaria y esto disminuye la inflamación como tal. Hay una inhibición en la formación de radicales libres, donde pudiésemos mencionar a la aspirina, que induce la formación de la 15-epilipoxina, que ayuda principalmente a inhibir estos radicales que suelen ser perjudiciales. El esquema de los mediadores derivados del ácido araquidónico y sitios de acción del fármaco. En esta lámina podemos observar que el ácido araquidónico vamos a tener la COX-1, inclusive hay una COX-2, pero no hay estudios bien específicos donde se dice que es de tipo constitutiva. Por lo tanto, esta enzima es la que mantiene la homeostasia como la regulación del flujo sanguíneo, el equilibrio electrolítico y la citoprotección. Mientras que los estímulos inducidos por procesos patológicos como inflamación, estrés oxidativo y lesión isquémica van a ser los que van a producir la COX-2 inducible. Aquí podemos observar que los AINES no selectivos, como la aspirina y todos los AINES que tienen actividad sobre la COX-1 y la COX-2, que son los inespecíficos, van a inhibir ambas coenzimas, mientras que los AINES selectivos COX-2, como tenemos el Celecosic, va a inhibir únicamente la coenzima 2. Por lo tanto, los prostanoides que se generan de la COX-1 al estar inhibidos, recuerden que a nivel gastrointestinal vamos a tener prostaglandina E2 y prostaglandina I2, los cuales generan citoprotección. Lógicamente, al inhibirse, esta citoprotección va a disminuir. Tenemos las plaquetas, donde está presente el tromboxano, que es el que ayuda a la agregación plaquetaria. A nivel de riñón vamos a tener la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, el cual se encarga del flujo sanguíneo y el equilibrio electrolítico. Y a nivel de la circulación vamos a tener la prostaglandina I2. ¿Ok? Eso sería lo fisiológico. A nivel de la COX-2 constitutiva, se encuentra en riñón y sistema nervioso central, y sus funciones no están bien esclarecidas. Por consiguiente, no vamos a estudiar la COX-2 como constitutiva, sino únicamente como inducible, donde estos prostanoides o mediadores son los de la inflamación. Tenemos la prostaglandina E2, que es la causante de muchas artropatías, como son la artrosis, artritis reumatoidea, incluso el cáncer de colon. Entonces, al ir de la COX-1 a la COX-2, se va a tender de pasar de lo fisiológico a lo fisiopatológico, porque recuerden que la COX-2 inducible es precisamente el producto de factores como la necrosis tumoral. Con respecto a las diferentes uniones que se pueden dar a nivel de la coenzima COX-1, tenemos tres formas. La primera, que es una unión rápida y reversible, que está presente en casi todos los AINES. Aquí colocamos entre paréntesis ibuprofeno por ser el prototipo. En segunda instancia, el único que tiene una unión rápida y lentamente reversible es el flurbiprofeno. Y en tercera instancia, el único que tiene una unión rápida e irreversible es el ácido acetilsalicílico, que se conoce con el nombre comercial de aspirina. Entonces, esos son los tres tipos de uniones del AINE a la COX-1.
mientras que la unión del AINE a la COX-2 va a ser agentes específicos, van a producir una inhibición que es reversible dependiendo del tiempo del fármaco o del uso como tal. En la siguiente lámina podemos observar que los sitios activos de las enzimas, tenemos la COX-1 y la COX-2, podemos visualizar que la unión de un AINE no selectivo se pueden visualizar los bolsillos de la COX-1 y la COX-2, donde vemos que la COX-2 es como un poco más grande, ¿verdad? Acá en la lámina dice bloqueo, es como un error de traducción a nivel del libro, porque recuerden que es enzima, no se pueden bloquear, las enzimas se deben inhibir. Por lo tanto, en la unión no selectiva se inhibe tanto la COX-2 como la COX-1, ¿ok? Mientras que en la unión de AINES COX-2 selectivo se va a inhibir únicamente la COX-2. Es como que el fármaco es específico para esta cerradura. De hecho, muchas veces se compara como un sistema llave-cerradura donde únicamente va a influir en la COX-2, pero no va a influir en la COX-1, aparentemente por el bolsillo, que es mucho más pequeño de la COX-1. Entonces aquí vemos que el canal de la COX-1 es menor en cuanto al el canal o el tamaño de la COX-2. Y esto pudiese explicar en cierta forma el por qué la especificidad de estos fármacos tipo COX-2. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos. Los AINE son fármacos que se caracterizan por tres efectos: antipiréticos, analgésicos y principalmente antiinflamatorios. Es de recordar que la excepción es el paracetamol o el acetaminofén, que no es antiinflamatorio. Por consiguiente, no es un AINE. Entonces, los AINES van a tener un efecto antipirético, puesto que disminuye la temperatura corporal en estado febril. Si el paciente no tiene fiebre, el fármaco no va a hacer ningún efecto. Hay un efecto analgésico, que es de una analgesia menor, que va de leve a moderado. Ya sabemos que los analgésicos mayores es otro grupo de fármacos que no vamos a mencionar, que ya los vieron, como son los opioides. Y por último, el efecto que caracteriza a los AINES, que es el efecto antiinflamatorio. Él es utilizado para tratamiento de enfermedades de músculo esquelético, donde podemos mencionar una artritis reumatoidea, espondilitis y artrosis, lo cual va a tener un efecto más de tipo sintomático, ¿ok? Y el efecto antiplaquetario, se evita la formación del agente tromboxano en las plaquetas, donde se caracteriza la aspirina o el ácido acetilsalicílico, porque recuerden que él va a tener una unión de tipo irreversible, ¿ok? Hasta que se formen nuevas plaquetas es que se va otra vez a tener un efecto plaquetario, y esto se logra pues suspendiendo el fármaco como tal. Ahora tenemos mecanismos que están involucrados en la gastropatía por AINE. Ya sabemos que todos los AINES van a tener efectos a nivel de la mucosa gástrica, pero principalmente los AINES de tipo inespecífico. Entonces, el AINE va a tener a nivel de la mucosa gástrica una lesión tanto a nivel epitelial como una lesión a nivel microvascular. Como observamos acá en la lámina, a nivel epitelial vamos a tener efectos directos, donde se aumenta la retrodifusión de hidrógeno, disminuye el metabolismo oxidativo. Y los efectos mediados por esa inhibición de la COX, ¿ok?, de las COX-1 y COX-2, va a haber un aumento de la secreción ácida, y como podemos visualizar, hay una disminución de todo lo que protege la mucosa gástrica, como son la secreción de moco, bicarbonato,
flujo sanguíneo y la proliferación epitelial. A nivel microvascular, esa disminución de prostaglandinas, hay un aumento de los leucotrienos, un aumento de la citocina o factor de necrosis tumoral. Eso conlleva que se aumente la expresión de moléculas de adhesión. Hay una mayor adherencia de neutrófilos, una éstasis sanguínea, una isquemia vascular y una liberación de radicales libres y liberación de proteasa. Todo esto conlleva a unos efectos adversos bien relevantes como son dispepsia, epigastralgia, erosiones mínimas y en el peor de los casos una gastritis e incluso una úlcera sangrante. Entonces es importante manejar estos fármacos con mucho detalle en esos pacientes que pudiesen tener una patología a nivel de mucosa gástrica. Continuando, vamos a hablar ahora de la aspirina. Ya sabemos que ese es el nombre comercial, cuyo principio activo es ácido acetil salicílico y él va a acetilar de forma irreversible las COX, ¿verdad? Tanto la COX-1 y la COX-2. Pero va a tener un efecto bien relevante en la COX-1 y que es de tipo irreversible, y puesto que la plaqueta dura de 8 a 11 días en volverse a producir nueva plaqueta, pues como comentamos anteriormente, se debe suspender el fármaco para que las plaquetas vuelvan a tener su efecto normal. Con respecto a la farmacocinética de la aspirina, va a tener una absorción rápida e inalterada a nivel de estómago, intestino superior, va a tener un metabolismo principalmente hepático, donde se va a producir acetato y salicilato, una vida media corta de 15 minutos y va a haber una parte en menor proporción que se va a excretar de manera renal inalterada o de conjugado glucurónico. La aspirina, como todo AINE, va a tener sus efectos farmacológicos como son la analgesia, antipirético y antiinflamatorio. Hoy en día el uso se reserva principalmente como antiagregante plaquetario. Es el uso que se le está dando actualmente. Las reacciones adversas que presentan la aspirina son entonces principalmente de tipo gastrointestinales, como podemos resaltar aquí en la lámina. Ya sabemos por qué, porque se disminuyen esos efectos que protegen la mucosa gástrica. A nivel del sistema nervioso central se puede producir el salicilismo, el cual se caracteriza por un consumo de altas dosis de ácido acetil salicílico. Se puede presentar cefalea, visión borrosa, tinnitus, vértigo, hay una disminución de la audición, puede aumentar la ventilación y puede haber una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Entre otros efectos adversos importantes de la aspirina, por ser principalmente eliminada por biotransformación, puede tener una hepatotoxicidad. También puede presentar como síndrome de Reye como efecto adverso una disminución de la filtración glomerular y una disminución de la función cardíaca. Y pues como cualquier otro fármaco puede crear hipersensibilidad. Los usos clínicos de la aspirina, entonces, anteriormente se usó como antiinflamatorio para la artritis reumatoidea, fiebre reumatoidea, en unas dosis altas de 2 a 4 gramos, pero existen otros fármacos que vamos a ver que son mucho mejores para estas patologías, como son los AINE selectivos. Va a tener un uso analgésico, dolor de leve a moderado, de origen diverso, más no de tipo cólico o visceral intenso. La aspirina hay que tener mucho cuidado como antipirético
porque en caso de pacientes con dengue, pues puede empeorar el cuadro clínico. Y es de resaltar que la aspirina entonces se utiliza como antiagregante plaquetario, por lo tanto se usa como profiláctico en la isquemia miocárdica a dosis muy bajas, de 80 a 100 miligramos al día, e incluso en la industria farmacéutica existen formas farmacéuticas de la aspirina con una cubierta entérica para evitar estos efectos gastrolesivos adicional a las pocas dosis que se utilizan para esta profilaxis isquémica. Entre otros usos que citan en los textos es que la aspirina puede reducir la incidencia y progresión del cáncer de colon. Tenemos otros fármacos que ya sabemos que no es un AINE, como es el acetaminofén. Tenemos que es el mismo paracetamol, y que ese paracetamol es un profármaco que una vez que hace esa pasada por el hígado, hay una acetilación a paraminofenol más una conjugación a ácido araquidónico, se genera el 4M4 o 4 metabolito activo de la fenacetina, y este acetaminofén va a tener una ligera actividad a nivel de la COX-1 y la COX-2, ¿verdad? De la prostaglandina que está en el cerebro. Entonces, dado a esa ligera actividad, se dice que no es activo en áreas inflamatorias porque su acción a nivel antiinflamatorio es demasiado leve. Sin embargo, es muy bueno en aliviar el dolor y la fiebre. Obviamente, disminuye el dolor en menor proporción al AINE, que es el prototipo de los fármacos tipo ibuprofeno, sea específico o inespecífico. El acetaminofén o paracetamol tiene una biodisponibilidad excelente por vía oral. Se alcanza en concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 30 a 60 minutos y su vida media es de apenas 2 horas después de la administración de una dosis terapéutica. Se distribuye de manera relativamente uniforme en la mayor parte de los tejidos corporales y la unión es variable a proteínas plasmáticas. Alrededor del 90 al 100% del fármaco se puede detectar en la orina en el primer día en una dosis terapéutica, sobre todo después de su conjugación con ácido glucurónico, un 60%, ácido sulfúrico, un 35%, o cisteína, un 3%. Una pequeña proporción del paracetamol experimenta N-hidroxilación mediada por el citocromo para formar un compuesto muy reactivo, el N-acetil para benzoquinonaimina, que a la postre puede producir daño hepático. Sin embargo, este metabolito normalmente reacciona con grupos sulfidrilos en el glutatión, GACH, y por lo tanto se vuelve inocuo. Sin embargo, tras la ingestión de dosis altas de paracetamol, el metabolito se forma en cantidades suficientes para agotar el glutatión hepático y contribuye en grado importante a los efectos tóxicos de la sobredosis. La sobredosis de paracetamol o acetaminofén constituye una urgencia médica. Entonces, se requiere el diagnóstico temprano y el tratamiento rápido para optimizar el pronóstico. Para ello se utiliza la N-acetilcisteína en esos pacientes con riesgo de lesión hepática para evitar el daño hepático. Entonces ella actúa mediante la destosificación de este metabolito N-acetil para benzoquinonaimina, lo neutraliza y se evita la necrosis hepática producto de la alta reactividad de este metabolito en las células, en las proteínas de los hepatocitos. Viendo el principio activo metamizol o dipirona,
Él es un derivado pirazolónico del grupo pirazolónico y el mecanismo de acción es que inhibe las COX, por lo tanto inhibe tanto la COX-1 como la COX-2. Y la acción farmacológica es precisamente como antipirético, pero principalmente hay una relajación de la musculatura lisa. Por lo tanto, se utiliza mucho como un fármaco para ejercer un efecto relajante a nivel abdominal. Este metamizol, la farmacocinética más importante es que tiene una buena absorción por vía oral. De hecho, vienen presentaciones en solución y tabletas para ser administradas por dicha vía. Tiene una vida media de 2,5 a 4 horas, la cual aumenta con la edad, puesto que recuerden que un paciente en edad avanzada, generalmente tenemos un hígado que está deteriorándose y esto hace que el metabolismo del metamizol se disminuya. Vienen con unas estructuras químicas todos muy distintos los AINES, sin embargo, todos son fármacos que tienen esos tres efectos característicos: antipirético, analgésico y principalmente antiinflamatorio. El metamizol o dipirona va a tener entonces acciones terapéuticas como son dolores postoperatorios no intensos. Como dijimos anteriormente, se tiende a utilizar mucho para los cólicos de tipo menstrual, para la jaqueca, y cuando hay fármacos que no son efectivos para la fiebre, él tiende a disminuir esas fiebres muy elevadas. ¿Okay? Con respecto a las reacciones adversas de la dipirona, tenemos que son principalmente a nivel hematológicos, en una muy pequeña proporción de pacientes, sin embargo son de cuidado, como son la leucopenia, la agranulocitosis y la anemia plástica, que es bastante grave. La administración intravenosa rápida de la dipirona hace que aumenten sus reacciones adversas, como son el calor, la hipotensión y las náuseas. La recomendación es administrarla lentamente. Las dosis altas de este fármaco potencian a nivel del sistema nervioso central y una intoxicación aguda puede producir convulsiones e incluso una insuficiencia hepática. Dese en cuenta que el metamizol y la dipirona o dipirona tienen unas reacciones adversas bien relevantes. Sin embargo, aún en nuestro país se utiliza, pero en los Estados Unidos este fármaco salió hace muchos años del mercado. Continuando con los fármacos tipo AINES, tenemos los más utilizados, como son el ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno. Estos tres tienen acciones muy similares, son derivados del ácido propiónico. Las farmacocinéticas se absorben muy bien por vía oral. Los alimentos disminuyen la velocidad de absorción, no la eficacia, sino la velocidad de absorción. O sea que si este fármaco se consume, por decir un ejemplo, 2 horas antes del almuerzo y la persona tiene una cefalea vascular intensa, pues la disminución de esa cefalea va a ser de manera rápida en comparación a si el paciente acaba de comer. Estos fármacos también pasan a nivel del líquido sinovial, atraviesan la placenta, y es importante recordar que también estos fármacos tienden a ser excretados por la leche materna. Por lo tanto, la recomendación allí sería suspender la lactancia mientras se administra dicho fármaco. Continuando con estos tres fármacos, las acciones farmacológicas de los mismos es que disminuyen el dolor, que puede ser una cefalea vascular, un dolor menstrual, cirugías postoperatorias moderadas, y se utiliza lógicamente como antipirético y como antiinflamatorio de eficacia moderada, cuya administración debe ser máximo de 2 a 3 gramos al día. Para tratamiento crónico se usa para las distintas artrosis reumatoideas. Y lógicamente los usos de estos fármacos son analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Con respecto a las reacciones adversas medicamentosas, es de destacar
que tienen menor incidencia gastrointestinal si lo comparamos con los fármacos que vimos anteriormente, que vienen siendo, por ejemplo, la dipirona, la aspirina, ¿ok? A medida que se va avanzando en el estudio de estos fármacos, las láminas que voy explicando, pues son fármacos inespecíficos, sin embargo, la tendencia va a ser a tener mayor afinidad a la COX-2. Por lo tanto, la incidencia gastrointestinal va disminuyendo, pero esto no quiere decir que los fármacos sean inocuos a este tipo de RAM. Alteraciones neurológicas como la sedación, y estos fármacos tienden a aumentar el sangrado. Cuando chequeamos el ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno, podemos ver en esta lámina de tipo ilustrativo, pues a nivel del examen no se les va a preguntar las dosis, pero es importante que vayan manejando que las dosis bajas, en el caso de todos los fármacos, generalmente se reserva como analgésico o como antitérmico su uso. Mientras que en dosis elevadas, como podemos ver acá, el ibuprofeno de 600 a 800 miligramos se utiliza como antirreumático. E igual es el caso del naproxeno y el ketoprofeno. Las dosis altas es para como antirreumático. Inclusive el naproxeno en las dosis más altas que vienen, que es 750 miligramos, se utiliza para la enfermedad tipo gota. Y el ketoprofeno, como podemos ver acá, tiene unas vías de administración bien versátiles porque se administran por vía oral, por vía tópica y por vía parenteral. Y como vemos acá, los usos son para dolores agudos o antirreumáticos. Diclofenaco y aciclofenaco también son derivados del ácido acético. El uso es una eficacia comparada con los ácidos propiónicos, donde el prototipo es el ibuprofeno. Se utiliza para el tratamiento agudo y crónico de diferentes tipos de artrosis, como podemos ver en la lámina: artritis reumatoidea, artrosis, espondilitis. Y entre las reacciones adversas es que interfiere en menor proporción a la agregación plaquetaria. Entonces, esto en comparación a los fármacos que vimos anteriormente. En el caso específico del diclofenaco, él tiende a aumentar las transaminasas hepáticas. Sin embargo, al suspender el uso de este fármaco, pues los valores tienden a normalizarse. En el caso de aciclofenaco, no altera las transaminasas hepáticas. El piroxicam, que es del grupo de los oxicam, tenemos que la farmacocinética hay una administración por vía oral que tiene una importante recirculación enterohepática, lo cual hace que su vida media se prolongue bastante, que pueda alcanzar las 50 horas. Tiene una excreción bastante significativa, sin metabolizar, que es de un 5 a un 10%. El uso es reservado principalmente para las diferentes artropatías, ¿ok? Es un fármaco que tiene unas reacciones adversas gastrointestinales igual que todos los AINES, pero en este caso pues menos acentuados en comparación a los vistos anteriormente. A nivel neurológico producen sedación, mareo, cefalea, tienden a producir sangrado nasal, hipertensión, dermatitis, y se debe tener mucho cuidado en los pacientes con alteración renal. Entonces, como podemos ver, es un fármaco que tiene bastantes reacciones adversas medicamentosas y su uso se usa con mucha precaución. Se ve en esta clase porque anteriormente en los CDI se tendía a dar este tipo de fármaco a los pacientes. Pero como podemos ver, no se debe abusar de su uso debido a las reacciones adversas tan acentuadas. Tenemos el meloxicam, que es también de los grupos de los oxicam, y aquí la inhibición va a ser más la tendencia a la COX-2 que a la COX-1. De hecho, en algunos fármacos se toma el meloxicam como que ya es un fármaco selectivo. Sin embargo, me gusta más esta clasificación de que es todavía no selectivo, pero con una muy amplia tendencia a la COX-2, como aparece acá en la lámina. Su farmacocinética es de una absorción lenta y una vida media prolongada.
Generalmente todos los fármacos que son específicos o que tienen una acción muy acentuada hacia la COX-2 son de una vida media prolongada. Y sus usos se reservan para la artritis reumatoidea, para las artrosis, o sea, realmente para inflamaciones y dolores bien severos. Con respecto al mecanismo de acción del meloxicam, tiene un efecto selectivo de la COX-2 o más selectivo hacia la COX-2, por lo tanto, en este caso son mucho menores los efectos secundarios en lo que a la parte gastrointestinal, renal y problemas hemorrágicos se refiere, en comparación con los AINES vistos anteriormente, que se clasifican como AINES inespecíficos, pero de tipo clásico. Por lo tanto, las reacciones adversas en este tipo de fármacos principalmente es que se desplaza el equilibrio hacia la trombogénesis. Por lo tanto, va a haber una tendencia a la formación de trombos y a problemas de tipo cardiovascular. Hay una alteración de la función renal en los pacientes debido a la retención salina que se ocasiona. Tenemos otro fármaco que ya sí es clasificado como un COXIC inhibidor de la COX-2, o sea, un fármaco específico donde sus propiedades farmacológicas son que no posee un efecto antiagregante plaquetario ni úrico-súrico. Sin embargo, son muy menores sus efectos gastrointestinales, pero no totalmente inocuos. Pero lo relevante aquí es que se tiende a la agregación plaquetaria. Los usos es un antiinflamatorio para tratamiento del dolor agudo, una cirugía, una dismenorrea, una extracción dental. Y que este Celecoxib se utiliza para la artrosis y viene en presentaciones por vía oral con dosis de 100 y 200 miligramos al día. El Celecoxib oxicam inhibidor de la COX-2 tiene reacciones adversas entonces donde la principal es que incrementa los fenómenos tromboembólicos y cardiovasculares. Modifica la función renal, que en algunos textos dicen que es la COX-2 constitutiva, y esto produce una retención de agua, un aumento de potasio en sangre, por lo tanto hay un aumento en la tensión arterial. Tiene también como RAN aumenta la insuficiencia hepática, y el Rofecoxib tenía una amplia toxicidad renal, este otro fármaco que es también inhibidor de la COX-2, que salió del mercado porque sus efectos adversos eran demasiado graves en comparación con los efectos beneficiosos del mismo. Siguiendo con los fármacos inhibidores de la COX-2 específicos del tipo COXIC, tenemos también el etoricoxib. La farmacocinética, lo que resalta de este fármaco es que se elimina principalmente de manera inalterada, o sea, por excreción renal. Propiedades farmacológicas, tiene menores efectos gastrointestinales en comparación con todos los que hemos visto. Sin embargo, ya saben que no es totalmente inocuo a este efecto adverso. Uso: se utiliza como antiinflamatorio en tratamientos del dolor agudo en una dosis de 120 miligramos al día, en tratamiento de artrosis con una dosificación entre 60 y 90 miligramos al día para dolores crónicos. Y las reacciones adversas es precisamente el incremento de los fenómenos tromboembólicos y cardiovasculares, al igual que el otro fármaco que vimos anteriormente, que es el Celecoxib, que ya estos son fármacos selectivos inhibidores de la COX-2. Siguiendo con estos fármacos selectivos, tenemos el grupo de la sulfoanilida, como es el nimesulide. Entre su farmacocinética destaca que se utiliza por vía oral, una vida media larga, y se usa como cualquier AINE como antipirético, analgésico, antiinflamatorio, cuyas reacciones adversas de este fármaco, a diferencia de los demás fármacos, es que es principalmente problemas a nivel hepático, secundariamente problemas gastrointestinales, y entre las reacciones adversas también pueden destacar reacciones de orden alérgico.
chequeando esta lámina de los fármacos selectivos de la COX-2, tenemos en primera instancia el Celecoxib, Etoricoxib y Nimesulide. Colocamos el Meloxicam acá. Ya sabemos que algunos textos lo tienen como inhibidores selectivos, otros como que la tendencia es mayormente a la COX-2. Entonces aquí lo que vamos a chequear es que estos 4 fármacos, su uso se reserva para inflamaciones graves ocasionadas por artropatía, y que tienen algo en común los 4 fármacos, es que la principal RAN que ellos presentan es riesgos a nivel de tipo cardiovascular, y que el Nimesulide, a diferencia de los otros, destaca antes que el problema cardiovascular, el riesgo hepático. La siguiente lámina nos habla de cómo se debe hacer la selección de un AINE, de acuerdo a la eficacia clínica que éste presenta, la tolerabilidad del paciente, ¿ok? Si es un paciente que tiene problemas renales, se deben evitar algunos fármacos. El precio, generalmente se busca fármacos económicos, por dar un ejemplo, en el caso de una cefalea vascular, con un ibuprofeno, que es un fármaco económico y que es un AINE, de hecho el prototipo de este grupo, que en los pacientes que tienden a utilizar los fármacos por altos periodos de tiempo de manera crónica, se tiende a una intolerancia al AINE. Debido a esto se tiende a rotar estos fármacos. Otro factor a considerar es que el AINE en pediatría está restringido debido a la eficacia y seguridad que este pudiese presentar. Recuerden que a nivel de los niños, pues el pediatra debe hacer los ajustes de dosis que crea conveniente de ser usado este fármaco, porque recuerden que en los niños muy pequeños, pues sus órganos principales, como es el hígado y el riñón, están inmaduros, y esto pues tiende a que se acumulen los AINES en estos pacientes. No se debe usar en embarazadas. Para hacer una buena selección, como pueden ver, se debe conocer lo básico de la farmacología de estos fármacos, la farmacocinética para saber en qué pacientes se va a colocar, en qué pacientes no, la farmacodinamia para poder visualizar los mecanismos de acción y poder hacer una administración idónea a cada paciente de manera individualizada. Las reacciones adversas medicamentosas, en este cuadro podemos visualizar que todos los fármacos, sean específicos o inespecíficos, van a tener reacciones adversas a nivel gastrointestinal y hemorrágico, y como pueden ver, donde hay la mayor cantidad de signos más o crucecitas es en el ácido acetil salicílico y en el piroxicam. Dense en cuenta que en los fármacos específicos como el Celecoxib, Etoricoxib, la parte gastrointestinal está con menores efectos adversos. Sin embargo, la parte de vómitos y mareos es acentuada en estos fármacos, pero igualmente la tendencia es a disminuir esa parte adversa gastrointestinal en los fármacos selectivos COX-2. A nivel de piel, todos pueden ocasionar reacciones alérgicas. A nivel del sistema nervioso central, debemos tener cuidado principalmente con los que destacan acá, que es el piroxicam y el ketoprofeno. Y a nivel hematológico, dense en cuenta que resalta con estos tipos de RAN la dipirona y el ácido acetil salicílico. Y dense en cuenta que los inespecíficos, el riesgo cardiovascular no es una reacción adversa acentuada, mientras que en los inhibidores con mayor tendencia a la COX-2, que es en el caso del Meloxicam, y de los que son específicos como son el Celecoxib y el Etoricoxib, el principal riesgo adverso es de tipo cardiovascular. ¿Ok? Esta lámina es para que chequen cuáles son las principales reacciones adversas de los inespecíficos y de los AINES específicos. Para finalizar,
Con esta lámina vemos que los mecanismos involucrados en el riesgo gastrointestinal y cardiovascular que producen los AINES, vemos que los efectos gastrointestinales son principalmente ocasionados en los AINES inespecíficos. Esta lámina la vimos en la clase anterior, donde vemos las lesiones que se ocasionan a nivel epitelial y microvascular, ¿ok? Resaltando que cuando hay un AINE administrado, pues todos esos factores que son inhibidos por la COX-1 hacen que disminuya la secreción de moco, de bicarbonato, de flujo sanguíneo mucoso, todo eso que protege la mucosa gástrica. Por lo tanto, va a estar más susceptible a los efectos gastrolesivos. De hecho, hay un aumento de la retrodifusión de hidrógeno y un aumento del ácido. Por lo tanto, estas lesiones, tanto epiteliales como microvasculares, pues ya ustedes saben que tiende a producir problemas gástricos como dispepsias, erosiones gástricas y en el peor de los casos, pues la úlcera sangrante. Mientras que cuando vemos en el lado derecho de la lámina, vemos que entonces cuando hay una predilección por la inhibición de la COX-2 o cuando son fármacos específicos de la COX-2, la tendencia entonces va a ser la siguiente. Tenemos que a nivel de las plaquetas va a haber una prevalencia de la COX-1 o del tromboxano, que es la que va a tender a la agregación, y a nivel del endotelio, okay, vamos a tener también COX-1 y COX-2, y tenemos la prostaciclina, que es la que le va a hacer la homeostasis al tromboxano porque va a evitar esa agregación plaquetaria. Por lo tanto, aquí en el cuadro se especifica muy bien donde dice que el efecto mediado por la inhibición de la COX-2 vamos a tener una alteración del cociente prostaciclina-tromboxano. Entonces, lógicamente, al estar inhibida la COX-2, quiere decir que va a haber una tendencia a favor del tromboxano, o sea, va a haber un desequilibrio, se está inhibiendo la COX-2 y va a quedar en mayor porcentaje la COX-1, lo cual se evidencia en las plaquetas y más en los estados que se van a generar allí, que son de tipo aterotrombótico, ¿ok? Va a haber una tendencia a la formación de trombos. Y a su vez hay unos efectos mediados por esa inhibición de la COX-2, donde hay una disminución de las prostaglandinas vasodilatadoras, hay una disminución del flujo renal, hay una disminución de la filtración glomerular, y es de destacar que de hecho se dice que es en la COX-2 constitutiva hay un aumento de la retención de agua y sodio, y esto pues lógicamente este aumento de retención de agua y sodio va a dar como RAN un problema cardiovascular como son hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ictus, infarto al miocardio, y que esta tendencia a la trombogénesis pues lógicamente es la que va a conllevar a todos estos efectos mencionados que son de tipo trombótico vasculares. Para finalizar, tenemos un pensamiento de Paracelso donde dice que todas las cosas son veneno y nada hay que sea inocuo, solo la dosis decide que algo no sea veneno. Esto nos llama a la reflexión porque nos indica que al utilizar un fármaco en mayores dosis es porque el paciente lo amerita, porque la patología lo amerita, porque al aumentar la dosis, pues obviamente estamos aumentando las RAM. Entonces se debe hacer un uso adecuado de lo que es el arsenal de los fármacos tipo AINE. Espero que esta clase haya sido de provecho, al igual que la anterior, y bueno, nos vemos en otra clase.